Muchas gracias, Catalina. Y bueno, un gusto de verdad para mí estar aquí con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Me confirman nada más que se esté viendo bien. Sí, se ve perfecto. Gracias. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad que para mí es un placer estar aquí con ustedes. Espero que todos hayan almorzado y que vengan llenos de energía. Como les dijo Catalina, mi ponencia de hoy se trata de ingesta de carbohidratos y actividad física. Primero, obviamente, quería agradecer al Grupo MERSA por la actividad, por la invitación y, por supuesto, a Pastel Roma por hacer posible pues, mi espacio en este momento. Si vemos este tema y creo que podemos decir que es bastante amplio, tal vez depende del enfoque que se le pueda dar. Tiene un montón de detalles. Y vamos a empezar definiendo un poco la terminología también de lo que es actividad física, de revisar a nivel fisiológico la función de los carbohidratos como sustrato energético. Y parte, o tal vez lo más importante que quisiera el día de hoy, es que se haga esta diferencia entre las recomendaciones de consumo para cada una de las poblaciones. Tal vez por el ambiente en el que me desarrollo, voy a contarles un poquito más de lo que es carbohidratos en deporte y en rendimiento deportivo y unas últimas consideraciones también de lo que es el momento de consumo de los carbohidratos. Empezando con terminología a nivel de actividad física, recordemos que actividad física es cualquier movimiento que sea producido a nivel de una contracción del músculo esquelético y que eleve nuestra tasa metabólica basal. Muchas veces se intercambia el tema de actividad física y ejercicio, pero tenemos que saber que el ejercicio es un tipo de actividad física que va a estar más estructurada, planeada y que nosotros hacemos de forma repetitiva con un objetivo y buscando sobre todo mantener o mejorar algunas de nuestras actitudes físicas, que pueden ir desde la parte de salud, como pueden ver aquí, de resistencia cardiorrespiratoria, composición corporal, fuerza, hasta otras que tienen que ver con habilidad, que va más hacia el rendimiento, hacia potencia, tiempo de reacción, velocidad. Está más que descrito en la literatura, probado y reprobado, de todo lo que son los beneficios de la actividad física. Y aquí este cuadro que les comparto de lo que es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, ve hasta esas diferentes variables en relación a una dosis respuesta, que entre mayor la actividad física, mayor va a ser el beneficio. Y hasta la fuerza, en todo caso también, que tiene la evidencia en cada una de estas variables. Y estamos hablando desde variables de mortalidad de todas las causas. Esto significa que todos que andamos en búsqueda de la fuente de la juventud, o del suplemento mágico, de esto que nos alargue la vida, al final en la actividad física está el secreto, que está unido a la disciplina y la constancia. Ahí es donde lo hace tal vez un poco, digamos que difícil, pero llamar un poco tal vez hasta la conciencia de todos nosotros como profesionales en la salud, que si promovemos salud a través de los alimentos, eso tiene que verse de forma global como un estilo de vida. Y todo lo que es actividad física tiene que venir dentro de ese mensaje que nosotros queremos dar. Empezando por nosotros, porque creo que es muy importante que nosotros seamos ejemplo y seamos un ejemplo vivo de eso que queremos pues transmitir a nuestros pacientes. Y estamos hablando de desde salud cardiorrespiratoria, desde toda una salud metabólica, lo que tiene que ver mucho también con todo lo que hacemos nosotros del balance de peso, el cuidado de nuestras diferentes estructuras, salud funcional, prevención de diferentes tipos de cáncer y este bienestar en general y también de nuestra salud mental. Y estamos hablando que las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva hablan de 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esto es una intensidad moderada. Si queremos hacer a intensidades mayores, se habla de 3 días, unos 20 minutos. 20 minutos que en nuestro día a día al final no llega a significar gran parte. Creo que la mayoría dedicamos más horas a redes sociales, por ejemplo. Y esto siempre unido a unos 2 días de
ejercicio contra resistencia, que también vamos a ver que la parte muscular pues es importante. Y esta dosis respuesta que estábamos hablando esto es el mínimo que se recomienda. Si nosotros queremos tener más beneficios, tenemos que poder hacer un poco más de este mínimo que se requiere. Si hablamos de diferentes tipos de actividad física o ejercicio, hay muchos. Y creo que tal vez la diferencia radica en la motivación, en cuál es mi objetivo a la hora de hacer actividad física, y nosotros podemos tener desde un enfoque muchísimo más hacia lo que es el lado de salud, hacia un objetivo tal vez estético que tiene que ver con todo lo que es el manejo del peso o que me quiero ver de alguna forma. Y podemos tener otros que tal vez se enfocan más en este bienestar mental y el salir de nuestra rutina diaria, compartir de forma recreativa con nuestros amigos, etc. Y por último tenemos estos que tienen un objetivo más de rendimiento, que son los deportistas, que tenemos un gran espectro de diferentes tipos de deportistas y que terminamos, como en esta imagen, en lo más alto o lo más élite. Cada uno de estos tipos tenemos que pensar que son diferentes, muy diferentes, y nuestras recomendaciones son muy diferentes igual para cada uno de los casos. Y tal vez una de las diferencias principales va a ser la intensidad y la dedicación que tengan cada uno de estos. Revisando ahora qué función fisiológica, qué función en el cuerpo cumplen los carbohidratos en el ejercicio, tenemos que empezar por la parte de que es la principal fuente de energía. Y no solo a nivel muscular, sino también a nivel de nuestro cerebro y a nivel de diferentes estructuras, como podemos decir que son los glóbulos rojos, que se encargan además del transporte de oxígeno, del transporte de sustratos a través del cuerpo, y que ellos, su metabolismo interno, también depende de la glucosa como combustible. Otra función importante es como esta relación o este trabajo en equipo que tiene el carbohidrato con las proteínas. Y si nosotros pensamos en las personas físicamente activas, nosotros queremos que haya una base de consumo de carbohidratos, una base energética sólida, donde sea congruente al nivel de actividad de la persona. Y esto permite que haya una conservación de las proteínas para la función tisular y la función que tiene que ver con construcción y reparación de nuestros tejidos. Si nosotros hablamos de los 3 macronutrientes, tanto la grasa como el carbohidrato tiene un almacenamiento en el cuerpo. Las proteínas como tal nosotros no las almacenamos. Todo lo que es el metabolismo proteico está en una constante construcción y destrucción a lo largo del día, y por eso depende tanto del consumo exógeno. Si nosotros, como les dije, logramos mantener esta base de alimentación energética, podemos cuidar estos aminoácidos que nosotros tenemos para mantener nuestra masa muscular. En el momento que nuestra base energética falle y la cantidad de carbohidratos en la parte energética, el cuerpo tiene que recurrir a romper músculo para poder sacar esos aminoácidos que al final van a funcionar de precursores glucolíticos en los diferentes caminos metabólicos energéticos. Y hemos visto también a nivel de población salud, a nivel de personas mayores en general, que cuidar nuestra masa muscular es increíblemente importante para todo, también salud en general. Disminución de factores de riesgo, de nuevo por mortalidad de todas las causas, disminución de riesgo a eventos de enfermedades cardiovasculares, y permite que el cuerpo se mantenga funcional, permite que nosotros podamos seguirnos moviendo. Y si nos seguimos moviendo, nos seguiremos moviendo a lo largo de los años, y esta salud la vamos a poder pues trasladar a nuestra edad mayor. Siguiendo como la unión de carbohidrato y ejercicio, repasando un poco igual términos de fisiología general, fisiología del ejercicio, sabemos que el ATP es la moneda de intercambio energética, es lo que nosotros nos permite poder movernos y nos da exactamente la energía para que nosotros podamos movernos. Este ATP nosotros podemos obtenerlo a través de diferentes sustratos energéticos, que podemos tenerlos desde nivel celular, como sería la fosfocreatina, podemos tener también en el cuerpo de forma almacenada, como estábamos hablando, lo que es la glucosa,
y también la grasa. Vean que sus tamaños, en todo caso, del tanquecito de combustible, por decirlo así, es diferente porque depende de la cantidad de almacenamiento que tenemos en el cuerpo, cuánto está disponible y también de qué tan rápido voy a poder yo accesar o tener ese ATP. La glucosa, en todo caso, nos permite poder tener ATP de forma rápida. En cambio, a través de las grasas es un proceso un poco más lento. Y depende de cuál de estos sustratos el cuerpo usa en el ejercicio, difiere según la duración del ejercicio y sobre todo la intensidad, que ahorita lo vamos a ver con detalle. Hablábamos también que el almacenamiento de carbohidrato en el cuerpo es limitado. Nosotros guardamos en forma de glucógeno tanto a nivel muscular como en el hígado. Y tenemos también circulantes, aquí les pongo más o menos los gramos aproximados que tenemos, y podemos ver que a nivel del músculo es un rango tal vez un poco amplio porque depende, número uno, de la cantidad de consumo de carbohidrato. Entre más carbohidrato nosotros consumimos, más logramos también almacenar. Y es una adaptación también al ejercicio. Entre más entrenado está una persona, más va a poder almacenar glucógeno también en el músculo. Por otro lado, vemos la parte de la grasa, que también la guardamos en el músculo y a nivel circulante en cantidades parecidas, pero es el almacenamiento más grande que tenemos a nivel del tejido adiposo. Y tenemos bastante. Por más que sea la persona más fit del mundo, siempre va a tener pues bastante grasa y bastante sustrato que al final se traslada a calorías y a cantidad de energía. Y podemos ver que a través de los carbohidratos es limitado, o sea, es limitada la cantidad que tenemos, es limitada la cantidad total de calorías solo con fuentes endógenas que vamos a poder tener, y que a través de las grasas es un montón de energía la que podemos sostener. Pero, y aquí hay que empezar tal vez a hacer las diferencias, la oxidación de carbohidrato genera mucho más energía por litro de oxígeno consumido que la oxidación de las grasas. Esto significa que el carbohidrato es un combustible mucho más eficiente. Cuando nosotros estamos haciendo ejercicio intenso, que sentimos ya que nos falta el aire y que tenemos que parar a respirar para poder seguir, estamos hablando de que empezamos a tener una limitación del oxígeno. Si con ese oxígeno limitado que llega podemos sacar la mayor cantidad de energía a través de los carbohidratos, es lo que hace exactamente que sea un combustible más eficiente. Y lo otro que les decía sobre la intensidad. Cada uno de los tipos de ejercicio que les enseñé varía en la intensidad a la que yo puedo ir, y la intensidad al final es la que me define si uso más carbohidrato o uso más grasa como combustible, pensando nada más en estos dos. Y ahorita que todos estamos sentados sedentarios, por decirlo así, siempre tenemos sistemas pues que están funcionando y vemos que está como repartida la responsabilidad del combustible. Podemos ver también que a nivel de intensidades moderadas se mantiene tal vez una cantidad de oxidación de grasas un poco mayor, pero siempre se da de forma compartida con los carbohidratos. Es una vez que nosotros empezamos a realizar ejercicio mucho más intenso, vean que estamos hablando de un 75%, que esa provisión de grasas como fuente de combustible es menor. Y dependemos más que todo de lo que va a ser fuentes de carbohidratos, tanto de glucosa circulante como el glucógeno muscular. Y eso que estamos hablando ahí hasta un 75%. Una maratón, o hoy en la mañana que estaba viendo el Tour de Francia y ese sprint final, no van a un 75%. Ellos van a un 90, un 95, a un 100% de su intensidad, y conforme nos movemos todavía más hacia la derecha, mayor todavía va a ser la necesidad del carbohidrato como combustible y menor la provisión de las grasas. Y les digo, esto es fisiología básica. Fisiología del ejercicio, así funciona el cuerpo. Las recomendaciones de carbohidrato tienen que ir muy de la mano al tipo de población con la que yo estoy trabajando. Vean que estoy hablando de que a mayor intensidad necesito más carbo, pero no todo el mundo va a todo lo que da su cuerpo, no todo el mundo entrena o no todo el mundo hace actividad física buscando llegar al máximo. De ahí que nosotros tenemos que tener muy claro quién es nuestra población, quién es nuestro cliente meta, y
tenemos desde la parte de población con sobrepeso, buscando el control de ese peso, tenemos los pacientes activos, recreativos, tenemos una gran gama de atletas amateur y personas deportistas, tenemos lo que son ya los atletas élite, y podemos decir que tenemos esta sección de población general donde vamos a meter ciertos deportes, ciertos deportistas, ciertos atletas amateur, y tenemos la otra población que sí va a ser atlética en general, que va a tener recomendaciones o necesidades muy específicas. Y entrando ya a revisar las recomendaciones por población, nosotros podemos ver que para población general hablamos siempre de los porcentajes. Y se habla de que carbohidratos andan aproximadamente entre un 50 y un 60% de este valor calórico total, que puede ser menos de un 50% en niveles de actividad más bajo. Y se ha venido a cuestionar, ¿verdad? También que sí son parámetros muy altos. Y quería compartirles en todo caso, este gráfico muestra los resultados de una encuesta comunitaria de salud que se hizo en Canadá hace unos cuantos años, que mide, estamos hablando de una muestra de aquí, más de 4.400 personas. Y tenemos que miden o comparan tanto lo que es el riesgo de obesidad en relación al consumo total de gramos de carbohidrato por día. Y vemos que es inversamente el riesgo a la cantidad hasta cierto punto, donde menor riesgo lo tenemos justo entre los 290 y 310 gramos en ese caso, que son el porcentaje, este rango de porcentaje. Hay que detallar obviamente en el tipo de carbohidrato que se consumía, y esta población en específico que tenía el menor riesgo eran los que tenían un mayor consumo de frutas, vegetales, fibra, menos consumo de grasa saturada y una mayor actividad física. Y aquí es donde siempre vamos a ver que van como de la mano. Tanto la parte de la alimentación, la parte de los carbohidratos y la parte de la actividad física para el control de estos parámetros. Lo mismo podemos ver en esta otra revisión sistemática, en un metaanálisis también, donde los 13 estudios que se consideraron miden también el riesgo, a ver si a mayor consumo de carbohidratos había un mayor riesgo de obesidad. Y en los 13 no podemos decir que hay una diferencia significativa o si hay de verdad un mayor riesgo o no. Y en todo caso, de los estudios, el que más representó que había un mayor riesgo en la población era exactamente la población más sedentaria de todos los que estaban aquí, y todos los que estuvieron en la zona de riesgo tenían de coincidencia o coincidían más bien todos en esta parte de que tenían un mayor consumo de carbohidratos procesados y un mayor parámetro de inactividad. Estamos hablando, y esto yo sé que es algo que lo sabemos todo, aquí sabemos que no todos los carbohidratos son iguales, que van a depender muchísimo de las fuentes, la cantidad, por porción en todo caso que nosotros podemos consumir. Nuestra recomendación tiene que ir dependiendo mucho de las necesidades del paciente, si estamos hablando de que ocupamos densidad en relación a volumen de carbohidratos. Tenemos que recordar siempre que los carbohidratos son fuentes también y son transportes de un sinfín de nutrientes que van desde vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, etcétera. Y que siento que han sido víctimas tal vez de mucho bullying en los últimos años, pero tenemos que recordar toda la gran cantidad de grupos de alimentos que verdad están incluidos dentro de este macronutriente. La escogencia del tipo que nosotros hacemos de carbohidrato tiene que ir mucho en la necesidad y el objetivo de la persona. Y vamos a ver que a nivel de los atletas tiene que ver mucho también la velocidad de absorción y qué tan disponible va a estar entonces ese carbohidrato como fuente de energía. Y otra cosa también importante es la diferencia de lo que yo recomiendo para el consumo global durante el día de forma general a lo que es el consumo en el momento específico del día. Y con esto entramos a la parte de las recomendaciones para lo que es el carbohidrato en atletas. Y aquí la primera diferencia que vamos a ver a simple vista es que las recomendaciones no se hacen en porcentajes. Las recomendaciones para los atletas se hacen a nivel de gramos por kilogramo de peso, y que va a depender este consumo general de la intensidad a la que el atleta va, a la que el atleta entrena y la duración. Y vemos que en caso de intensidades más altas y de duraciones de entrenamiento más altas,
llegamos a hablar de hasta 8 gramos por kilogramo de peso por día. Esto en una persona de unos 70 kilos, estamos hablando de más de 2.000 calorías solo de carbohidratos al día y que tenemos que pensar en todo caso en cómo repartirlos según las necesidades que vaya a tener a lo largo del día. Los atletas tienen su fase de preparación y estas recomendaciones generales van a esa fase de preparación, pero todas estas recomendaciones a nivel de población atlética son mucho más específicas porque es la población que mayor tiene una necesidad de ellos, mayor es el gasto energético en ellos y mayor va a ser la necesidad. Por eso se especializa o son más específicas las recomendaciones en ellos y hay momentos específicos, como les estaba diciendo, que es ese momento de la competencia donde hablamos de otras recomendaciones. Esto es en todo caso el consenso de nutrición y rendimiento, que hablamos de que si nos estamos preparando a un evento menor a 90 minutos, necesita un abastecimiento general al día de 7 a 12 gramos por kilogramo de peso. Que si voy a hacer un evento continuo de más de 90 minutos intenso, estamos hablando de ciclismo, triatlón, maratón, por ejemplo, se usa una estrategia que se llama carga de carbohidratos. Esto significa que en el último día y medio, 2 días, se aumenta la cantidad de carbohidratos que come la persona buscando esa maximización de las reservas a nivel muscular. Precompetencia, también se habla de la última comida antes de la competencia y vamos desde 1 a 4 gramos por kilogramo de peso. Y esto depende también de las horas. 1 hora antes, 1 gramo, 2 horas antes, 2 gramos. Depende de la hora a la que el atleta coma, así la cantidad de gramos. Y también si el atleta hizo una actividad en un deporte intenso, va a depletar sus fuentes de almacenamiento interno y necesitamos una recuperación rápida, sobre todo si hay una sesión de entrenamiento otra vez intensa en menos de 8 horas. Y ahí se habla también de cantidades específicas de carbohidrato para recuperar que van de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso por hora. Eso significa 1 a la primera hora, a la segunda hora, etcétera, y si no, al menos en intervalos de 2 horas. Esto a nivel como del consumo diario. Si vemos también, hay la recomendación de lo que es el consumo de carbo durante el ejercicio. Esto es principalmente también para ejercicios de resistencia, pero depende del deporte. Si es un deporte como fútbol, en todo caso también se podrían usar. Y vemos, o recordemos, más bien que hablamos, el almacenamiento de carbohidratos en el cuerpo, el glucógeno es limitado. Si nosotros empezamos a hacer ejercicio a alta intensidad, esos niveles que nosotros tenemos de glucógeno van a bajar. Y dependemos de la provisión de carbohidratos exógenos para poder mantener los niveles de glucosa en sangre y que me permitan mantener la intensidad a lo largo del ejercicio. Y la recomendación aquí podemos ver que viene como por horas de entrenamiento. Cantidades menores o tiempos menores a 75 minutos no hace tanta falta el poder consumir carbohidratos. Con nuestras reservas estamos bien. Y vean que en todo caso habla de enjuague. El enjuague se refiere literalmente a si tenemos algún, sobre todo carbohidrato a nivel líquido, de poder sostenerlo unos minutos en la boca. Y en la cavidad oral tenemos ciertos receptores que envían de una vez señales al cerebro para decir hay energía. Y está demostrado también científicamente que esto puede mantener o aumentar el rendimiento. Y después, a partir de más o menos 1 hora, 2 horas en adelante, la recomendación de la ingesta de carbohidratos se da en valores absolutos de gramos por hora. Aquí no se están tomando en cuenta los kilogramos de peso de la persona. Esto sucede porque a nivel de investigaciones se dieron cuenta que la oxidación de carbohidratos durante el ejercicio depende de la capacidad o de la velocidad del intestino de absorber ese carbo que está llegando. Y lo que evidenciaron es que la velocidad es aproximadamente de 1 gramo por minuto. De eso que la recomendación general sea 60 gramos por hora que nosotros podemos dar. Y vean que aquí en las recomendaciones adicionales hablan sobre lo esencial del entrenamiento nutricional. Si hay algo entrenable es nuestro sistema digestivo. Así que en la práctica deportiva nosotros tenemos que ir acostumbrando y entrenando el intestino. Otra cosa importante de la que se habla
es el tipo de carbohidrato que tengo que consumir. Vemos que si ya estamos hablando de una provisión de 90 gramos por hora, o sea, esto es, si hago 4 horas, son 90, 90, 90, 90. Para lograr asimilar esa cantidad de carbohidratos, se habla de usar carbohidratos de transportador múltiple. Esto lo que significa es que, según los diferentes tipos de azúcares que nosotros podemos consumir, cuando llegan al intestino, vemos que aquí tenemos el carbohidrato que llega, que acabamos de consumir, tiene que traspasar la pared intestinal y llegar hasta la circulación para ser transportado. Si nosotros tenemos un solo tipo de azúcar, ellos tienen que traspasar esta pared intestinal a través de puertas, a través de transportadores. En el caso de la glucosa, es el transportador SGLT1. Si le damos glucosa, 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 saturamos ese transportador. Si usamos diferentes tipos de azúcar y damos, por ejemplo, glucosa unido a la fructosa usa otro transportador, otra puerta, y vamos a lograr oxidar una mayor cantidad de carbohidratos durante el ejercicio. La mayoría de productos deportivos ya viene con esta mezcla. Y en todo esto tenemos que ver, ok, logramos una mayor oxidación de carbohidratos, pero esto se tiene que lograr trasladar al rendimiento, como para que valga la pena. Y aquí tenemos entonces el ejemplo es una prueba de ciclismo donde se da de forma continua a lo largo de la prueba una solución de carbohidrato al 6% y se logra mantener el rendimiento, la fatiga llega después y pueden sostener el rendimiento por más tiempo. Quería también ponerles un ejemplo, bueno, y esto sabemos que a partir de los años 80 más o menos, este es uno de los primeros estudios en poder demostrar esto. Y en este otro, quería incluírselos también porque muchas veces asociamos el consumo durante el ejercicio de solo productos comerciales y de hidratantes, geles y productos especializados. Y si hay algo que nosotros a nivel del Comité Olímpico tratamos de motivar por las diferentes limitaciones económicas que muchos atletas tienen, es el uso de alimentos normales, de alimentos naturales, accesibles, que todos tenemos. Y este estudio en específico hace la comparación en una prueba con ciclistas también de la ingesta de puré de papa versus agua y versus un gel. Y vemos cómo tanto con el gel como con el puré de papa logran recorrer el tiempo, logran recorrer la distancia que tenían en menor tiempo. O sea, fueron rápidos con las dos condiciones. Y en esta otra tabla de aquí abajo, ellos tenían que cumplir ciertos bloques de trabajo de intensidad y logran mantener la potencia tanto con el consumo de papa como con el consumo de gel, de igual forma. Así que no necesitamos 100% pues estos productos industrializados, procesados todo el tiempo. Este otro es, bueno, vimos el consumo agudo. ¿Cuál es el efecto agudo específicamente del carbohidrato durante? Pero tenemos que ver también el consumo global de los atletas en su dieta y esa alta disponibilidad de carbohidratos todo el tiempo. Hay una serie de detractores de estas recomendaciones nutricionales porque hablan de que, o cuestionan que son muy altas en carbohidratos. Y los detractores son principalmente los que favorecen las dietas cetogénicas. Siempre todas estas cosas a nivel de rendimiento o todas las diferentes estrategias nutricionales son hipótesis y tenemos que probarlas y es a través de las investigaciones que nosotros podemos saber si funciona o no. Este estudio, por ejemplo, es una serie de estudios que se llaman Supernova de una de las personas o tal vez la persona más influyente en nutrición deportiva que se llama Louise Quirk. Ella es nutricionista australiana. Fue la encargada del área de nutrición por más de 30 años en el Instituto Australiano de Deportes y tuvo la dicha de trabajar la mayoría del tiempo de la forma práctica, directamente con los atletas y también de investigación y poder mezclar las dos cosas. Ella, esta serie que les estoy diciendo aquí, los Supernova, logra traer a Australia atletas élite olímpicos de marcha y pone a prueba 3 dietas. La dieta con alta disponibilidad de carbohidratos todo el tiempo, una dieta periodizada, que es esta que vamos viendo aquí, que la periodización habla de acomodar los carbohidratos en cantidades según el entreno que usted está teniendo. Si tiene un entrenamiento largo e intenso, muchos carbos. Si tenés un entrenamiento pues corto y no tan intenso, menor cantidad de carbohidratos y poder periodizar. Y el último es la dieta cetogénica.
los llevó, les hizo una prueba de rendimiento. Este cuadro en todo caso es basado en rendimiento de 10 kilómetros, donde es de base de prueba. Ok, ¿cuánto dura usted haciendo a su máximo nivel? 10 kilómetros. Después lo vamos a meter en un campamento de entrenamiento por 3 semanas y usted va a seguir una dieta que además, en uno de los primeros estudios, ella lo puso a escoger. Usted por fe me va a decir con cuál dieta es con la que cree que le va a ir mejor. Y después de esas 3 semanas de haber estado siguiendo esta dieta, hace una segunda prueba de rendimiento, que es esta otra, que es la barrita gris. Y vemos cómo en los que tuvieron una alta disponibilidad de carbohidratos, todos mejoraron el rendimiento. O sea, si van para abajo significa que duraron menos tiempo recorriendo 10 kilómetros. En los periodizados también, menos una persona. Y en la dieta cetogénica, todos empeoraron su rendimiento, todos duraron más que la primera prueba. Y esto se traslada a porcentajes de mejora en el rendimiento, que a su vez se trasladan a tiempo. Y vemos que en el caso de los de alta disponibilidad de carbohidratos hablamos de 134 segundos. Y ustedes pueden decir, no, nada. Pero esto trasladado al mundo del alto rendimiento es un mundo gigantesco. Y para que tengan la idea, les pongo, estos son los resultados de la competencia de marcha del Campeonato Mundial del año pasado, donde la diferencia entre el primer y en todo caso el sexto lugar son exactamente esos más o menos 134 segundos, son un poco más de 2 minutos. Y si hablamos todavía de 86 segundos, es más de un minuto de diferencia y eso es la diferencia entre tener una medalla o no, entre que sigas teniendo patrocinio, ayuda, becas, etc. Y en relación a todo esto que les cuento, y para que vean en todo caso como lo específico y que uno tiene que hilar bien delgado en el uso de carbohidratos con los atletas, de nuevo es enfocar estas dos poblaciones, por ejemplo, no calzan en estas recomendaciones que estoy hablando. Y depende del tipo de atleta amateur, tampoco. O sea, se limitan tal vez a un tipo de población muy específica. Y aquí lo que quiero enfocar es que nosotros no podemos extrapolar resultados entre poblaciones. Si hay un resultado de una investigación con una población que dio un resultado, esa estrategia la tengo que usar con esa población y no generalizar, no creer que hay una dieta mágica que le va a servir a todos por igual, porque cada una de estas poblaciones tiene situaciones clínicas, metabólicas de salud diferentes y tenemos que individualizar. Es parte del trabajo que nosotros como nutricionistas tenemos que hacer. Para ir cerrando, quería también comentarles esto del momento del día y el consumo de los carbohidratos. Nosotros tenemos que ser estratégicos en qué momento los ponemos. El momento de consumo responde, por ejemplo, a población general. Nosotros tenemos que preferir colocar el carbohidrato alrededor del momento más activo. Es el momento donde más dependencia de este combustible va a haber. Y en población general tenemos que preferir siempre carbos complejos. Con población atlética, el consumo de carbohidratos también se prioriza alrededor del entrenamiento, en sesiones sobre todo más intensas, y el tipo de carbohidrato va a depender muchísimo de cuál es la necesidad o el momento exactamente. Vimos el tema de digestibilidad en el durante, por ejemplo, del ejercicio. Y este momento de consumo responde a ese momento fisiológico, qué es lo que está pasando en el cuerpo en este momento. A nivel de población general hablamos de este nuevo término de crononutrición, que es en todo caso la sincronización de los tiempos de comida en relación a los ritmos circadianos, en cómo el cuerpo tiene, por ejemplo, los picos de diferentes hormonas a lo largo del día. Y para poner un ejemplo, la sensibilidad de la insulina a nivel del músculo es mayor como temprano en lugar de tarde en la noche. Y si comemos un bowl de pasta, ese bowl de pasta a mediodía, en relación a las 10 de la noche, el cuerpo no lo va a metabolizar de la misma forma por ese momento fisiológico. Y lo mismo con atletas, si acabamos de terminar el entrenamiento, las reservas de glucógeno depletadas hacen que el cuerpo como que quiera volver a meter los carbos otra vez, abre puertas, ventanas, transportadores migran a membranas, actividad enzimática está elevada, no ocupamos en esos primeros momentos la presencia de insulina para poder reingresar ese carbo
Y tenemos que aprovechar en todo caso, en cada una de las poblaciones, pues estos momentos fisiológicos y es eso, ¿verdad? Que ese bowl de pasta a un atleta de recuperación no lo va a asignar de la misma forma que tal vez si pasó toda la tarde estudiando y se lo va a comer de cena. Y para terminar, puntos claves de lo que hemos visto hoy y que me interesa que les quede. Hay una frase muy bonita que me gusta que dice exactamente que el ejercicio es el rey, la nutrición es la reina, pongámoslo juntos y tendremos el reino. Y es desde los beneficios de la actividad física que vimos y los estudios que les enseñé sobre el consumo de carbos, actividad física, esto va de la mano. O sea, tenemos que verlo de verdad de forma global y estilo de vida tenemos que abordarlo de forma global. Recordar que los carbohidratos son el combustible más eficiente del cuerpo, pero que para maximizar su función debemos siempre ajustar el consumo a los momentos adecuados, cuando el cuerpo es que realmente los necesita. Entender siempre, me gusta mucho motivar a que entiendan los trasfondos fisiológicos de qué es lo que pasa en el cuerpo y de dónde vienen las recomendaciones nutricionales. No centrarnos en cuál era el número, cuál eran los gramos de carbohidratos, cuál era el porcentaje, no, sino tratar de entender por qué, o sea, por qué viene o qué es lo que pasa en el cuerpo para poder tener esa recomendación. Y siempre, o sea, lo más importante de mi charla es esto, tómense el tiempo de analizar la población con la que ustedes trabajan, revisar la bibliografía, qué dicen las investigaciones de las diferentes estrategias que se usan, las necesidades que tienen, ajustar todas estas recomendaciones sin extrapolar, sin generalizar, sino buscando siempre la individualización. Y eso sería. Muchísimas gracias a todos de verdad por la atención, por estar aquí. De nuevo, muchas gracias a Mersa por la invitación y a Pastas Roma por el patrocinio de mi charla. Les dejo el contacto y si hay preguntas, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, Catalina. Sí, tenemos por acá varias consultas. La primera sería, ¿cómo se puede determinar si una persona hace ejercicio en forma moderada o intensa o así otros niveles de actividad? Creo que es muy importante también, parte de nuestra responsabilidad como nutricionistas y para entender un poco más, a la hora que nosotros hacemos la anamnesis y tenemos pues esas primeras citas con la persona, tratar de sacar toda la información posible y preguntarle cuánto duran sus sesiones de entrenamiento. Y no es a veces, pongo el ejemplo del gimnasio, no es cuánto tiempo dura usted en el gimnasio, sino cuánto tiempo estuvo usted de verdad haciendo el ejercicio. Podemos preguntarle parámetros, si se siente sin aliento, si logra esto mantener una conversación durante que está practicando el ejercicio o no, si siente que la ropa quedó empapada. Depende de la persona también y si tienen algunos monitores, ya sea de frecuencia cardíaca o alguno de estos relojes inteligentes y cosillas así, se puede también pedirles que les pasen como la grabación de las diferentes sesiones o hasta pedirles como, bueno, usted cree que puede más bien ponerse el reloj en ese momento, tratar de grabar la información de su sesión de ejercicio y preguntarle mucho también, bueno, ¿qué es lo que hace, verdad? ¿Cuáles son los ejercicios? Estamos hablando de ejercicios aeróbicos, estás haciendo trabajo en intervalos, etcétera, como para poder también tener una idea. Muy bien. Desde tu punto de vista, ¿tendrá el mismo rendimiento un atleta con fuente de energía de carbohidrato a la que pueden proveer las grasas en un plan cetogénico, como si tuvieras algo adicional a lo que comentaste en la diapositiva? Yo sé que es todo un tema, ¿verdad? Es el tema, más bien. Y creo que la diferencia aquí, o tal vez mi recomendación es pensar ¿cuál es el objetivo de la persona? O sea, ¿por qué está entrenando? Está entrenando porque de verdad quiere aumentar su rendimiento, porque tiene competencias, porque está buscando maximizar y llevar a su cuerpo al límite de lo que puede dar. Ahí yo les diría, los carbos es lo más eficiente, es con lo que van a lograr ese ir a su máximo nivel. Pero este no es el objetivo de todos, estamos hablando que es el objetivo tal vez de un porcentaje de la población bien pequeña que tiene metas de verdad de rendimiento. Y les digo, hoy que empezó el Tour de Francia, no vean el resto de la carrera, solo vean ese sprint final, ojalá cuando vienen juntos y piensen
qué es lo que alimenta. Usted necesita en ese caso gasolina de avión y esa eficiencia se logra a través de los carbohidratos. Ahora, si usted es un atleta amateur y no está buscando pues este máximo rendimiento, que tal vez está haciendo ejercicio porque además quiere verse mejor, quiere bajar de peso, es algo más recreativo, o sea, sí tiene competencias y todo, pero no estás buscando poner a tu cuerpo al límite 100%, una dieta cetogénica se puede adaptar y usted fácilmente puede hacerlo sin problemas. Alguna gente, sobre todo les digo, atletas amateurs, se siente mejor, no tenés que estar tan pendiente de estar comiendo todo el tiempo, de estar siendo muy estratégico con tus carbohidratos, porque al final es eso. Si nosotros nos basamos en el carbohidrato como combustible, uno tiene que ser estratégico y la mayoría de la gente no logra llenar sus necesidades de carbohidrato y menos durante un entrenamiento. Y lo vimos, si se te gastan las reservas de glucógeno te vas a sentir mal y si no estás logrando consumir la cantidad de carbohidrato que necesites, te vas a sentir mal porque no tenés combustible. Si estás adaptado a una dieta cetogénica, no vas a sentir como ese que dicen que chocó contra el muro, porque es sostenible y podés ir a una intensidad moderada. Es importante también que si hablamos de una dieta cetogénica, es una dieta cetogénica controlada, guiada, donde sabemos que esa adaptación del cuerpo de verdad se dio. Porque si no, y estamos en el medio, no estamos haciendo ni una ni la otra. Y que no es accesible tal vez también para todo el mundo. Es complejo un poco. Ok, muy bien. Hay dos preguntas que tienen un poco de relación. Una es, ¿qué tan bueno es o saludable para procesos hormonales realizar ejercicio en ayunas, como por ejemplo correr 1 hora? Y ligado a ese, si hay algún tipo de ejercicio que se recomiende hacer en ayunas. Tal vez, y pueda volverme, no quisiera decir que rapidísimo, pero tal vez no tan rapidísimo. No, y tal vez, vuelvo a compartirles. Me devuelvo tal vez a esta diapositiva en específico para poder explicar eso. El tema en ayunas y sobre todo en población general tiene que ir muy de la mano siempre a la intensidad del ejercicio que usted está haciendo. Casi siempre la gente tiene la idea o se mandan pues los entrenamientos en ayunas cuando se está buscando un control de peso y que queme más grasa y todo. Pero para poder hacer esto y estar como en su zona de oxidación de grasa, que oxidación de grasa a nivel como de procesos metabólicos no significa ni se traslada directamente también como a quemar grasa a nivel de que quiero mejorar mi composición corporal, pero esto, se recomienda hacer ejercicios con baja disponibilidad de carbohidratos, sobre todo cuando usted está haciendo ejercicios de baja intensidad, donde estamos y sabemos que estamos usando las grasas como combustible y que están ahí. Si usted va a hacer un ejercicio intenso, olvídelo. Por protección a su cuerpo y protección a lo que les decía también de la masa muscular y tratar de no destruir proteína. Y en algunos casos sí se recomienda a nivel de nutrición deportiva y estrategias específicas también buscando esta periodización. Hay algunos momentos donde ciertos entrenamientos se hacen en ayunas o con baja disponibilidad de carbohidratos, pero siempre van a ser sesiones moderadas a baja intensidad para tratar de verdad de maximizar pues esa oxidación de grasas como combustible. Eso es clave, o sea, la intensidad al final y el combustible que estoy quemando es lo clave. Muy bien. Y la última, aunque tenemos varias que te las haremos llegar después, Gracias. dice, hay varios estudios de que no existe diferencia en rendimiento si se hace una carga de carbohidratos 3 días versus un día antes. Según su experiencia, ¿qué panorama hay en ese sentido? Como les puse en el cuadro, lo que se recomienda a nivel de carga de carbos es 1 día y medio, 2 días antes. Más que eso y menos que eso, no se logra tener pues el llenado que se quiere en las reservas de glucógeno. Y es importante, esto va a variar muchísimo de persona a persona y del evento también que vaya a hacer la persona. No todo el mundo logra comer lo que hay que de verdad
comer en esos momentos. No todo el mundo sabe acomodar. Muchas veces pensamos nada más en, ok, carga de carbohidratos, porque lo he visto en todo caso. Veo esos bowls que son de helado y Nutella y no sé qué. Eso no es una carga de carbohidratos, ¿verdad? Cuando hablamos de carga de carbos, estamos hablando de carbo puro, carbo concentrado. Ahí es donde les digo que no hay carbos buenos, no hay carbos malos. Es un buen tal vez un mejor o un peor momento para los carbos, y ahí carbos simples, carbos procesados van a ser pues lo que vamos a tratar de buscar, y se puede sacrificar un poco el tema de la fibra, los vegetales, etcétera. Y va mucho también como por sensaciones, por comodidad gástrica de la persona, y si prefiere hacerlo día y medio, 2 días. Hay que saber también que si nosotros aumentamos la cantidad de glucógeno en el músculo, el glucógeno, la molécula siempre se guarda de la mano de agua. Así que siempre va a haber un aumento también como de peso en agua, y que no todo el mundo se siente cómodo con ese aumento extra. Así que hay que también, todas estas estrategias hay que probarlas en el entrenamiento. Nunca llegamos a probar nada en competencia directamente. Perfecto. Muchísimas gracias por tu presentación y tu tiempo. Con mucho gusto, de nuevo el agradecimiento a ustedes.